Cuando Luisa encontró la carta con el nombre de Mateo, su corazón se aceleró. Décadas habían pasado desde que ese nombre dejó su vida de forma abrupta, pero las palabras en aquella carta, diciendo, nunca dejé de amarte, desenterraron sentimientos que creía olvidados para siempre. ¿Por qué Mateo reaparecía ahora, después de tantos años? ¿Qué quería? ¿Y cómo cambiaría esto su vida? Luisa despertó con los primeros rayos del sol entrando en su habitación, atravesando la cortina translúcida que ella misma había bordado hacía años. A sus 65 años, sentía que el ritmo tranquilo de su vida era como una melodía suave, repetitiva, pero reconfortante. Su cabello canoso enmarcaba un rostro marcado por el tiempo, con ojos marrones que reflejaban una mezcla de serenidad y nostalgia. El pequeño espejo en la pared devolvía la imagen de una mujer alta y delgada, de postura firme y mirada cálida. Sigo siendo yo, a pesar del paso del tiempo, pensó, acomodando algunos mechones rebeldes antes de seguir con su rutina matutina. La casa, situada en lo alto de una colina, ofrecía una vista privilegiada de un pequeño pueblo. Allí, Luisa participaba en las reuniones del club de lectura, un espacio donde se sentía conectada con mujeres como ella, cada una con sus propias historias de vida. Mientras preparaba el café, el aroma suave llenó la cocina y despertó recuerdos. No hay nada como un café recién hecho para calentar el alma, pensó en voz baja, sonriendo para sí misma. Sin embargo, había algo más ocupando su mente esa mañana, algo que no podía nombrar, una melancolía escondida en los rincones de su corazón. Mientras ordenaba papeles antiguos en un cajón olvidado, algo inusual llamó su atención, un sobre amarillento, con el papel ligeramente desgastado pero cuidadosamente sellado. El remitente era Mateo, un nombre que hizo que su corazón latiera más rápido. Sus manos temblaban al sostener el sobre. Mateo. Esto es imposible, susurró, sintiendo una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Mateo había sido su gran amor en la juventud, pero el destino los había separado bruscamente. ¿Qué hacía él reapareciendo en su vida ahora, a través de ese pedazo de papel olvidado? Con manos temblorosas, Luisa abrió el sobre. La elegante caligrafía era inconfundible, y cada palabra parecía cargada de emociones del pasado. Él hablaba de los motivos que lo llevaron a alejarse, mencionaba secretos familiares y un amor que nunca había logrado olvidar. Las palabras "nunca dejé de amarte" se grabaron profundamente en su alma, como una llama que avivaba recuerdos dormidos. Mateo, ¿por qué ahora?, pensó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas. Mientras releía la carta, una voz interior la desafiaba. ¿No quieres saber qué ocurrió realmente? ¿Por qué te dejó sin explicaciones? Cerró los ojos y trató de calmarse, pero los recuerdos surgían sin control. Los paseos junto al río, los besos robados bajo el árbol al que llamaban el guardián del amor, todo parecía tan cercano y, a la vez, tan distante. Luisa respiró profundamente. Necesito saber más, murmuró, tratando de ordenar sus pensamientos. Esa noche, el sueño la eludió. Cada recuerdo con Mateo volvía como destellos, como si su corazón la llamara hacia algo que había enterrado en el pasado. Si nunca me olvidó, ¿por qué no me buscó antes? ¿Qué cree que puede cambiar ahora?, pensaba mientras miraba el techo de su habitación. La carta traía más preguntas que respuestas, pero también encendía una chispa de esperanza que no había sentido en años. Decidida a encontrar respuestas, Luisa volvió al cajón donde había encontrado la carta y notó un detalle en el reverso del sobre, una dirección. El corazón de Luisa se aceleró. La dirección era de una ciudad vecina, que ella apenas conocía de nombre. Mateo, ¿aún estás allí?, preguntó en pensamiento, mientras sostenía el sobre con firmeza. Era como si el destino le ofreciera una segunda oportunidad para entender lo que había sucedido entre ellos. A la mañana siguiente, decidió compartir su descubrimiento con Camila, su mejor amiga en el club de lectura. Camila era una mujer de 68 años, con cabello corto y ojos verdes que brillaban con una mezcla de curiosidad y sabiduría. Siempre de buen humor, sabía exactamente cómo alentar a Luisa. ¿Estás bromeando? ¿Una carta de Mateo después de tantos años? Luisa, amiga mía, tienes que ir tras esto. ¿Quién sabe lo que puedes descubrir?
Camila habló con entusiasmo, pero con una ternura que hacía que Luisa se sintiera comprendida. A pesar del ánimo de Camila, la inseguridad seguía consumiéndola. ¿Y si él siguió adelante? ¿Y si ya no significó nada para él?, confesó mientras miraba por la ventana de su sala. Camila se acercó, tomando sus manos. Luisa, necesitas hacer esto por ti misma, no por él. Encuentra tus respuestas, sin importar lo que él tenga que decir. Esas palabras resonaron en la mente de Luisa durante toda la noche. En los días siguientes, Luisa se preparó. Eligió un vestido azul, el mismo que Mateo siempre elogiaba diciendo que resaltaba sus ojos marrones. El sombrero de ala ancha completaba el conjunto que ella consideraba perfecto para este encuentro con el pasado. Si no lo hago ahora, quizá nunca tenga otra oportunidad, pensó mientras organizaba cuidadosamente su pequeña maleta. La noche anterior a su partida, Luisa se sentó en su sillón favorito, junto a la chimenea que crepitaba suavemente. La llama iluminaba la carta que estaba sobre la mesa de centro, como si también formara parte de esa decisión. ¿Qué estoy buscando? ¿Cerrar un capítulo o empezar de nuevo?, se preguntó en voz baja. El silencio de la casa pareció responder con una leve brisa, como si el destino le diera un empujón silencioso. A la mañana siguiente, Camila insistió en llevar a Luisa a la estación de autobuses. Recuerda, querida, no solo estás buscando respuestas, también te estás encontrando a ti misma, dijo Camila, abrazándola con firmeza. Luisa respondió al gesto con una sonrisa emocionada. Gracias por siempre creer en mí, respondió, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando el autobús partió, dejando atrás el pueblo, Luisa miraba por la ventana, sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. Estoy lista para lo que venga, pensó, mientras sujetaba la carta en su regazo. El paisaje cambiaba rápidamente, pero lo que realmente estaba cambiando era algo dentro de ella. El viaje apenas comenzaba, y el destino prometía respuestas que podrían transformar su vida para siempre. El trayecto hacia la ciudad vecina estuvo acompañado por una mezcla de ansiedad y esperanza. Luisa mantenía las manos firmemente entrelazadas en su regazo, como si temiera que la carta, ahora guardada en su bolso, pudiera desaparecer en cualquier momento. Mientras el autobús serpenteaba por caminos rodeados de campos verdes, su mente viajaba aún más lejos, sumergiéndose en recuerdos que había intentado enterrar durante tanto tiempo. Recordó cómo conoció a Mateo, una tarde soleada en la plaza central del pueblo donde creció. Él tenía una sonrisa cálida y unos ojos marrones tan profundos que parecían guardar secretos. En aquel entonces, ella tenía solo 18 años, llena de sueños y ambiciones, y él era un joven de 21, siempre llevando una guitarra como si formara parte de él. El sonido de tu risa es la música más hermosa que he escuchado, solía decirle, haciéndola sonrojar y reír aún más. En el autobús, Luisa suspiró profundamente, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Por qué Mateo había desaparecido? Y ahora, ¿qué significaban esas palabras en la carta? Sujetó con fuerza el asiento, como si buscara anclarse en algo. No puedes tener miedo ahora, Luisa. Ya has llegado muy lejos, se dijo a sí misma en un susurro casi inaudible. La llegada a la ciudad estuvo marcada por cierta incomodidad. Las calles estrechas y bulliciosas contrastaban marcadamente con la tranquilidad de su pueblo. Luisa bajó del autobús y sostuvo con firmeza el asa de su maleta mientras observaba a su alrededor para orientarse. Revisó la dirección escrita en el sobre y notó que estaba a unas pocas calles de allí. Decidió caminar, a pesar del calor del sol del mediodía. Un paso a la vez, pensó, como si intentara controlar la avalancha de emociones que amenazaban con abrumarla. Las casas en la calle tenían fachadas sencillas pero acogedoras, y algunas contaban con pequeños jardines al frente. Cuando llegó al número indicado, se detuvo frente a una casa con un portón de madera y paredes pintadas de un amarillo claro. Había un banco en la veranda, y en él estaba sentado un hombre que Luisa reconocería en cualquier lugar, incluso después de tantos años. Mateo. Ahora tenía el cabello canoso y líneas de expresión que narraban historias de su vida, pero su mirada cálida seguía siendo la misma. Mateo levantó la vista del libro que estaba leyendo y pareció quedarse inmóvil por un momento.
Luisa, dijo casi en un susurro, levantándose lentamente. Su nombre sonó como una plegaria, una disculpa y un recuerdo de amor, todo al mismo tiempo. El corazón de Luisa latía con fuerza. No sabía qué decir, así que simplemente asintió y dio un pequeño paso adelante. Mateo se acercó con cautela, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera romper la frágil realidad de ese encuentro. «Viniste», dijo, con una mezcla de sorpresa y alivio. «Después de tantos años, no pensé que tú». Su voz se quebró antes de terminar. Luisa sostenía el bolso contra su pecho, sintiendo el peso no solo de la carta, sino de todo lo que podría suceder a partir de ese momento. «Recibí tu carta», respondió finalmente, con una voz firme pero cargada de emoción. «Y no pude ignorarla. No después de todo». Mateo suspiró profundamente, llevando las manos a su rostro por un momento antes de mirarla de nuevo. «Hablemos», dijo, haciendo un gesto para que entrara. El interior de la casa era sencillo pero acogedor. Un aroma a café recién hecho llenaba el aire, y había fotografías antiguas enmarcadas en las paredes. Luisa reconoció algunos paisajes y notó que Mateo había guardado fotos de su juventud, incluyendo una en la que estaban juntos bajo la guardiana del amor. Eso le apretó el corazón. «¿Todavía tienes esto?», preguntó, señalando la foto. Mateo sonrió melancólicamente. «Nunca pude deshacerme de esos recuerdos. Eran todo lo que tenía de ti». Sirvió 2 tazas de café y se sentó a la mesa con ella. «Luisa, sé que debes tener muchas preguntas. Me merezco todas tus críticas, pero por favor, déjame explicarte». Ella asintió, sosteniendo la taza entre sus manos como si buscara consuelo en su calor. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca me buscaste antes?». Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban la vulnerabilidad que sentía. Mateo respiró hondo antes de empezar. «Había tantas cosas que no podía decirte en ese entonces. Mi familia estaba enfrentando problemas graves, y yo, me vi obligado a tomar decisiones que nunca quise. Pensé que, al alejarme, te estaba protegiendo». Hizo una pausa, mirando el café como si buscara valor en él. «Pero nunca dejé de pensar en ti. Escribir esa carta fue lo más difícil que he hecho, porque significaba abandonar todas las excusas que me inventé a lo largo de los años». Luisa sintió las lágrimas calientes recorriendo su rostro, pero no hizo esfuerzo alguno por ocultarlas. «¿Tú pensaste que me estabas protegiendo? Mateo, me dejaste sin respuestas, sin entender por qué todo lo que soñamos se derrumbó de un día para otro. Yo merecía más». Su voz se quebró, pero el peso de sus palabras fue claro. Mateo extendió la mano, pero se detuvo a medio camino, vacilante. «Tienes razón. Y sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar arreglar esto ahora. Quiero que sepas todo, incluso si ya es demasiado tarde». Luisa lo miró, tratando de descifrar si todavía quedaba un futuro para ellos o si el pasado era todo lo que les unía. «Entonces comienza a hablar, Mateo. Te estoy escuchando». Y con esas palabras, abrió un camino hacia un diálogo que prometía desenterrar secretos enterrados hace mucho tiempo. El silencio llenó la sala por unos instantes, como si el peso de las palabras de Mateo necesitara espacio para asentarse. Luisa sujetaba la taza de café entre sus manos, sintiendo el calor reconfortante mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Mateo la observaba con una mezcla de esperanza y temor, como si temiera que cualquier palabra equivocada pudiera destruir el frágil equilibrio de ese reencuentro. «Sabes, Mateo, que nada podrá borrar los años de silencio», comenzó Luisa, rompiendo finalmente el silencio. Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad en ella, como si estuviera poniendo a prueba sus propias fuerzas. «Pero necesito entender. Necesito saber qué ocurrió realmente». Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa y pasando las manos por su cabello gris. «Todo comenzó con mi familia. Mi padre se involucró en negocios peligrosos y, antes de darme cuenta, todo se derrumbó. Te amenazaron, Luisa. Dijeron que, si seguía contigo, vendrían tras los 2. Pensé que, al alejarme, te estaría protegiendo.
Luisa lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados y llenos de preguntas. ¿Y pensaste que desaparecer sin explicaciones era la mejor forma de protegerme? ¿Dejarme sin nada, ni siquiera una nota? Su voz se elevó ligeramente, cargada de dolor. Mateo, pasé años tratando de entender que hice mal. Pensé que te había perdido porque no fui suficiente. No. Nunca pienses eso, respondió Mateo rápidamente, su voz llena de urgencia. Siempre fuiste todo para mí. Fue la decisión más difícil que tomé, pero pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Respiró profundamente antes de continuar. Durante mucho tiempo, luché contra el deseo de buscarte. Pero el miedo siempre me detenía. Y cuando finalmente todo se calmó, pensé que ya era demasiado tarde. Luisa desvió la mirada hacia la fotografía en la pared, la imagen de ambos bajo la guardiana del amor. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué esa carta, después de tantos años? Volvió a mirarlo, exigiendo una respuesta. Mateo inclinó la cabeza, como si pesara sus palabras. Porque ya no puedo vivir con el arrepentimiento. Cada vez que pienso en lo que tuvimos, siento que dejé escapar la mejor parte de mi vida. Y tú mereces saber la verdad, incluso si eso no cambia nada entre nosotros. Hubo un momento de silencio mientras Luisa procesaba todo. Sabía que las explicaciones de Mateo no borrarían los años de dolor y añoranza, pero también sabía que, en el fondo, aún había algo que los unía. Tal vez era el pasado que nunca se resolvió completamente o el eco de un amor que se negaba a desaparecer. Mateo, dijo, dejando la taza sobre la mesa y entrelazando las manos. Necesito tiempo para entender todo esto. Lo que hiciste, fue cruel. Pero una parte de mí quiere creer que realmente pensaste que estabas protegiéndome. Mateo asintió lentamente, respetando el espacio que ella pedía. No espero que me perdones, Luisa. No ahora. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que nunca quise hacerte daño. Ella suspiró profundamente, sintiendo el peso de la conversación. Miró alrededor de la sala, observando los detalles que contaban la historia de Mateo durante los años en que estuvieron separados. Notó un estante lleno de libros, muchos de los cuales ella también había leído, y una guitarra apoyada en la esquina. Era como si una parte de Mateo hubiera permanecido congelada en el tiempo, esperando por ella. No sé a dónde nos llevará esto, dijo finalmente Luisa, con un tono honesto. Pero no estoy lista para irme ahora. Quiero escuchar más. Quiero entender quién eres ahora. La mirada de Mateo se suavizó y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Estoy aquí, Luisa. Y responderé todo lo que quieras saber. Ella sintió un leve alivio, como si el peso de años de dudas comenzara a disiparse. Pero sabía que aún quedaba mucho por descubrir, muchas verdades que podrían sanar o herir aún más. Mientras miraba a Mateo, vio no solo al hombre que amó, sino también un reflejo de las decisiones que ambos habían tomado. Vamos con calma, dijo ella, tomando nuevamente la taza. El café ahora estaba tibio, pero el gesto le resultaba reconfortante. Mateo asintió, y ambos permanecieron en silencio por un momento, como si estuvieran construyendo un nuevo punto de partida. La noche avanzaba lentamente, y la sala, iluminada solo por la lámpara, parecía envuelta en un cielo particular. Luisa y Mateo permanecían allí, inmersos en la tensión de recuerdos y posibilidades no expresadas. Cada gesto parecía cargado de significado, cada silencio, una confesión no dicha. Mateo, con la mirada fija en la mesa de madera entre ellos, comenzó a hablar nuevamente. Luisa, hay algo más que necesito contarte. Algo que no está en la carta, dijo él, con la voz baja y vacilante. Ella levantó los ojos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si quería escuchar más, pero tampoco podía retroceder. Te estoy escuchando, respondió, cruzando las manos en su regazo para intentar contener la inquietud. Mateo respiró hondo antes de continuar. Durante estos años, cuando todo parecía más seguro, intenté reconstruir mi vida. Pensé que tú también habías seguido adelante. Pero, hubo alguien, dijo, mirando a Luisa con cuidado. Alguien con quien intenté seguir, pero que nunca ocupó el lugar que era tuyo.
Luisa sintió el impacto de esas palabras, como si llevaran el peso de una piedra arrojada en un lago tranquilo. Su calma no era indiferencia, sino preparación para enfrentar las próximas olas. Mateo, comenzó, escogiendo las palabras con cuidado. Tenías derecho a vivir tu vida. No puedo esperar que el tiempo se haya detenido para ti como parece haberse detenido para mí. Mateo negó con la cabeza, claramente incómodo. Pero nunca se detuvo. Nunca pude desprenderme de ti, incluso cuando quería. Esa persona fue un intento de convencerme de que había otra manera de ser feliz. Pero era solo una sombra. Sus palabras llevaban una sinceridad dolorosa, y Luisa sintió una mezcla de tristeza y compasión. Sabía que la vida no era un cuento de hadas donde las personas esperan indefinidamente unas por otras. Y aún así, le dolía imaginar a Mateo con alguien que no fuera ella. ¿Qué pasó con ella? Luisa preguntó, sorprendida al escuchar su propia voz formulando esa pregunta. Mateo dudó un momento antes de responder. Ella se fue. Cuando se dio cuenta de que mi corazón nunca estuvo completamente allí, supo que no podíamos continuar. Fue una separación amarga, pero justa. Y volví a estar solo, con los fantasmas de lo que perdí. Hubo un largo silencio entre ellos, pero esta vez parecía menos opresivo. Era como si ambos estuvieran procesando lo que significaba compartir esas verdades. Luisa miró la taza vacía en sus manos y luego a Mateo, quien ahora la observaba con una vulnerabilidad que no veía desde su juventud. Mateo, no sé si puedo simplemente ignorar todo lo que me has contado. Pero tampoco puedo negar que sigue significando algo para mí. Tal vez mucho más de lo que me gustaría admitir, dijo, con la voz temblorosa. Mateo asintió, una pequeña sonrisa triste apareciendo en sus labios. No espero que decidas nada ahora. Solo necesitaba que lo supieras. Necesito que veas el panorama completo. Porque, Luisa, estoy aquí. Estoy listo para intentarlo, si tú también lo estás. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y Luisa sintió el peso de la decisión que tendría que tomar pronto. La noche se profundizaba, y el sonido de grillos afuera de la ventana parecía llenar el silencio entre ellos. No sabía qué responder, pero algo dentro de ella le decía que aún había más por escuchar, más verdades por descubrir. Necesito tiempo, Mateo. Necesito pensar en todo esto. Pero, sobre todo, quiero entender. Quiero conocer al hombre que te has convertido, no solo al hombre que eras, dijo, con honestidad. Mateo extendió la mano sobre la mesa, y Luisa vaciló antes de colocar la suya sobre la de él. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Ambos sabían que ese momento era un punto de inflexión, y que el camino por delante se construiría con paciencia y valentía. Estaré aquí, Luisa. Todo el tiempo que necesites, dijo él, con una tranquilidad firme. Y en ese instante, ambos se permitieron una chispa de esperanza, incluso en medio de las incertidumbres que aún nos rodeaban. A la mañana siguiente, Luisa despertó con los primeros rayos de sol atravesando la ventana del cuarto que Mateo había preparado para ella. A pesar del confort ofrecido, su mente estaba inquieta. La conversación de la noche anterior rondaba en sus pensamientos, como una melodía que no podía olvidar. Sentada en la cama, observó los detalles de la habitación. Había fotografías antiguas colgadas en la pared, muchas de las cuales mostraban momentos de Mateo en su juventud. Una pequeña guitarra descansaba apoyada en una esquina, y un jarrón con flores frescas adornaba la mesa de noche. Él se esforzó para que me sintiera en casa, pensó, conmovida por el gesto. Decidida a comenzar el día, Luisa bajó las escaleras y encontró a Mateo en la cocina, preparando café. Vestía una camisa sencilla y tenía una mirada tranquila, pero atenta, como si intentara medir su estado de ánimo antes de hablar. Buenos días, dijo él, con una leve sonrisa. Espero que hayas podido descansar. Luisa asintió, pero había un peso en sus palabras. Descansé lo suficiente, pero todavía tengo mucho en qué pensar, Mateo. Todo esto no es fácil de asimilar. Se sentó a la mesa, aceptando la taza de café que él le ofreció. El aroma era reconfortante, pero no disipaba la tensión que sentía.
Lo entiendo, respondió él, acercando una silla para sentarse a su lado. Y no quiero presionarte. Pero, si estás lista, me gustaría mostrarte algo hoy. Algo que forma parte de la historia que aún no he contado completamente. Los ojos de Luisa se entrecerraron, curiosos, pero cautelosos. ¿Qué es, Mateo, más secretos que ocultaste todos estos años? Su voz tenía un tono de ironía, pero también de dolor. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. No exactamente secretos. Pero sí una parte de mi vida que mereces conocer. Quiero llevarte a un lugar que significó mucho para mí durante estos años en los que estuvimos separados. A pesar de su desconfianza, algo en la sinceridad de Mateo la hizo aceptar. Está bien. Vamos a ese lugar, dijo con una mezcla de decisión y curiosidad. Tal vez descubrir más sobre los pasos de Mateo le ayudaría a aclarar sus propios sentimientos. Horas después, estaban en el auto de Mateo, conduciendo por un camino rodeado de árboles altos y campos verdes. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado de expectativas. De vez en cuando, Mateo lanzaba una mirada rápida a Luisa, como si quisiera decir algo, pero prefería guardar las palabras para el momento adecuado. Ya casi llegamos, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Luisa simplemente asintió, mirando por la ventana mientras el paisaje cambiaba lentamente. Pronto, el auto se detuvo frente a una construcción sencilla, pero acogedora. Era una pequeña escuela, con paredes pintadas de blanco y un jardín lleno de flores coloridas. ¿Una escuela?, preguntó Luisa, sorprendida. Miró a Mateo, esperando que él explicara. Sí, respondió con una leve sonrisa. Después de que mi vida se estabilizó, me di cuenta de que necesitaba hacer algo significativo. Comencé a dar clases de música aquí. Estos niños me ayudaron a encontrar un propósito, algo que me mantuviera de pie en los días más difíciles. Luisa sintió una ola de emoción al escuchar eso. Era algo que no esperaba, una parte de Mateo que no conocía. ¿Enseñaste música a niños?, preguntó, con una sonrisa que comenzaba a formarse en sus labios. Mateo asintió. Sí. Y ellos me enseñaron mucho más de lo que yo podría enseñarles. Quiero mostrarte algo. Salió del auto y le hizo un gesto para que lo acompañara. Dentro de la escuela, las paredes estaban decoradas con dibujos y fotos de los niños. Mateo llevó a Luisa hasta una pequeña sala donde había una guitarra apoyada en la esquina y una partitura sobre la mesa. Tomó la guitarra y la miró con un brillo en los ojos. Esta fue la canción que me ayudó a atravesar los momentos más difíciles, ¿puedo tocarla para ti? Luisa dudó un momento antes de responder. Claro. Quiero escucharla. Cuando Mateo comenzó a tocar, las notas suaves llenaron la sala, cargadas de emoción y significado. Era una melodía simple, pero profundamente conmovedora. Luisa sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas mientras se dejaba llevar por la música. Cada nota parecía contar una parte de la historia de Mateo, una historia que comenzaba a entender con más claridad. Cuando la canción terminó, Mateo dejó la guitarra a un lado y miró a Luisa. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero que sepas que todavía hay música en mí. Y espero que, de alguna manera, pueda formar parte de tu vida de nuevo. Luisa no respondió de inmediato. Pero, en su corazón, sintió que algo estaba cambiando. Las capas de dolor y resentimiento comenzaban a desvanecerse, dejando espacio para una nueva melodía, una que tal vez pudieran componer juntos. En los días que siguieron, el recuerdo de aquella canción continuó resonando en Luisa. Se sorprendía tarareando la melodía y recordando la mirada de Mateo mientras tocaba, como si las notas fueran una conversación silenciosa entre sus corazones. Sin embargo, una inquietud persistía en su pecho. Aún había tanto por entender, tanto por decidir. A la mañana siguiente, Mateo le sugirió que dieran un paseo por los alrededores. La llevó a un parque tranquilo, rodeado de árboles frondosos y un lago que reflejaba el cielo despejado. Caminando lado a lado, mantenían un ritmo pausado, pero el silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Mateo, Luisa finalmente rompió el silencio, deteniéndose junto a un banco de madera.
Todavía hay algo que no me has contado. Lo puedo sentir. Cruzó los brazos y lo miró con una expresión firme, pero sin reproche. Él suspiró, sentándose en el banco y haciendo un gesto para que ella hiciera lo mismo. Tienes razón. Intenté encontrar el momento adecuado, pero quizá no existe un momento perfecto para decir esto. Luisa sintió un nudo en el pecho. ¿De qué se trata, Mateo? Ya hemos pasado por tanto, ¿crees que no puedo manejarlo ahora? Él miró al lago, como si buscara respuestas en la superficie tranquila del agua. Es sobre la última persona de la que te hablé. La mujer que llegó a mi vida durante los años que estuve lejos de ti. Ella dejó algo, o más bien, alguien, dijo con la voz cargada de emoción. Luisa sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Alguien? ¿Tienes un hijo, Mateo?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y confusión en su voz. Él asintió lentamente, girándose para mirarla. Sí. Sofía. Tiene 8 años ahora. Y es la razón por la que ya no podía seguir ocultándome. Necesitaba saberlo, porque Sofía es parte de quien soy ahora. Luisa parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Por un lado, sintió un pinchazo de dolor al darse cuenta de que Mateo había construido una vida sin ella. Por otro, una curiosidad creciente acerca de esa niña que parecía ser tan importante para él. ¿Por qué no mencionaste esto antes?, preguntó, con un tono un poco más suave ahora. ¿Creíste que no lo entendería? No sabía cómo ibas a reaccionar, respondió con honestidad. Pero Sofía no fue planeada. Cuando su madre se fue, tuve que asumirlo todo solo. Ella es mi alegría, Luisa, pero también mi mayor responsabilidad. Necesitaba asegurarme de que estuviera bien antes de intentar reconstruir cualquier otra cosa en mi vida. Hubo un largo silencio. Luisa miró hacia el lago, permitiendo que las palabras de Mateo se asentaran en su mente. ¿Y Sofía sabe de mí?, preguntó finalmente. Mateo sonrió ligeramente. Sabe que fuiste alguien importante para mí. Pero no conoce los detalles. Quise esperar para ver si estarías dispuesta a conocerla antes de contarle más. Luisa no respondió de inmediato. Había tantas emociones encontradas dentro de ella. Pero, al mismo tiempo, sintió una extraña calma. Como si, de alguna manera, esa revelación fuera parte del camino que debía recorrer. Quiero conocerla, dijo finalmente. Si ella es parte de ti, entonces también es parte de esta historia que estamos intentando reconstruir. Mateo pareció aliviado, pero aún había un ligero nerviosismo en su mirada. ¿Estás segura, Luisa? No quiero que te sientas presionada. Ella asintió con firmeza. Estoy segura. Si confías en mí para conocer a Sofía, entonces estoy lista. Solo, dame un poco de tiempo para prepararme. Ambos continuaron sentados allí, mirando el lago mientras el sol ascendía en el cielo. Un nuevo capítulo comenzaba a formarse frente a ellos, y, por primera vez en años, Luisa sintió que tal vez podía aceptar todas las partes de la vida de Mateo, no solo las que pertenecían al pasado. El día del encuentro con Sofía llegó más rápido de lo que Luisa imaginaba. Pasó la mañana cuidando cada detalle, escogiendo una ropa que transmitiera calidez y tranquilidad y ensayando en su mente las palabras que podría decirle a la niña. Aunque estaba decidida a conocerla, no podía negar el nerviosismo que la acompañaba desde que Mateo hizo la revelación. Mateo llegó a la casa de Luisa al mediodía, con Sofía sosteniendo su mano. La niña tenía el cabello castaño ligeramente ondulado, ojos brillantes y curiosos que reflejaban una inocencia contagiosa. Al ver a Luisa, Sofía apretó la mano de su padre, como si buscara silenciosamente la confirmación de que todo estaba bien. Sofía, ella es Luisa, dijo Mateo, arrodillándose junto a su hija para estar a su altura. Es una amiga muy especial. Alguien a quien quería que conocieras desde hace mucho tiempo. Luisa se agachó lentamente, poniéndose al nivel de Sofía. Hola, Sofía. Tu papá me ha hablado mucho de ti. Es un placer conocerte, dijo con una sonrisa amable. Sofía observó a Luisa por un momento, con la expresión seria de alguien que evalúa algo muy importante. Luego,
esbozó una pequeña sonrisa y preguntó, ¿te gustan las historias? Mi papá siempre me cuenta historias antes de dormir. El corazón de Luisa se llenó de calidez. Me encantan las historias, respondió. Tal vez podamos compartir algunas juntas, ¿tienes una favorita? Sofía sonrió con más confianza y se acercó a Luisa, sentándose a su lado en la terraza. Mateo las observaba con una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que ese momento era crucial, pero también sentía que había algo natural en la conexión entre ambas. Durante la tarde, Luisa y Sofía compartieron historias y risas. La niña hablaba con entusiasmo sobre sus aventuras en la escuela y cómo le encantaba dibujar. ¿Quieres ver un dibujo mío?, preguntó Sofía, corriendo hacia su mochila antes de que Luisa pudiera responder. Regresó con una hoja de papel donde había dibujado a un hombre tocando la guitarra, rodeado de flores. Es mi papá. Siempre toca música para mí, explicó con orgullo. Luisa sonrió, sintiendo un profundo cariño por esa niña tan llena de vida. Más tarde, cuando Sofía salió a jugar al jardín, Mateo se acercó a Luisa. Sabía que te iba a gustar, dijo en voz baja mientras se sentaba a su lado. Es increíble, respondió Luisa, aún mirando a la niña. Hiciste un trabajo maravilloso con ella, Mateo. Es amable, segura de sí misma. Deberías estar muy orgulloso. Mateo suspiró, visiblemente conmovido. Hice lo mejor que pude. Pero es difícil. Hay momentos en los que siento que fallé, que no soy suficiente. Luisa colocó una mano sobre la de él. Mateo, todos enfrentamos nuestras propias luchas. Pero al mirar a Sofía, es claro que fuiste más que suficiente para ella. Él sonrió, apretando suavemente la mano de Luisa. Gracias por decir eso. Significa mucho para mí. A medida que la tarde se convertía en noche, los tres se sentaron juntos a cenar. Sofía insistió en que quería escuchar una historia, y Mateo tomó la guitarra, tocando suavemente mientras contaba una de las fábulas favoritas de la niña. Luisa observaba la escena, sintiéndose parte de algo más grande, algo que tal vez podría ser el comienzo de un nuevo capítulo para todos. Cuando finalmente llegó la hora de despedirse, Sofía abrazó a Luisa de forma espontánea. «¿Vas a volver, verdad?», preguntó, mirándola con esos ojos grandes y llenos de esperanza. Luisa sintió que las lágrimas asomaban, pero mantuvo la sonrisa. «Si tú quieres, volveré», respondió, acariciando el cabello de la niña. Mientras veía a Mateo y Sofía alejarse, Luisa sintió que algo nuevo florecía dentro de ella. No se trataba solo de revivir un amor pasado, sino también de aceptar las imperfecciones de la vida y encontrar belleza en los nuevos comienzos. Y, por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Y así, la historia de Luisa y Mateo nos recuerda que la vida está llena de giros inesperados, pero también de oportunidades para empezar de nuevo. Cada paso, cada conversación, cada elección nos lleva a una nueva melodía, una que podemos componer al lado de quienes amamos. Tal vez tú también tengas una historia guardada, esperando ser vivida o compartida. Si te gustó esta historia emocionante y quieres conocer muchas más llenas de amor, superación y lecciones de vida, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así serás el primero en escuchar las próximas historias que preparamos con tanto cariño para ti. Deja tu comentario, comparte tus impresiones y cuéntanos, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Estamos ansiosos por leerte. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia emocionante aquí en el canal.